Buenos días a todos los invitados a este interesante encuentro académico dentro del marco de las conferencias que se están realizando de esta jornada virtual de posgrados. Es para mí un enorme placer ser la persona que se encargará de moderar la charla en la próxima hora. Hoy tenemos un invitado muy especial con un tema apasionante, interesante, titulada La historia de la Tierra contada desde el paisaje submarino. Para aquellos que no me conocen, yo soy el profesor Juan Carlos Ortiz, soy profesor del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte y en este momento tengo a mi cargo la coordinación del doctorado en Ciencias del Mar de nuestra institución. Nuestro conferencista invitado en esta próxima hora es geólogo de la Universidad de Caldas, es magíster en Ciencias de la Tierra de la Universidad de AFIT y completó sus estudios doctorales en Geociencias en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Entre el año 2006 y 2013 estuvo vinculado como investigador en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, conocido como INVEMAR. Entre el 2014 y el 2018 fue asesor del proyecto Plataforma Continental de la Dirección General Marítima, DIMAR, y en el 2019 perteneció al grupo de tectónica del Servicio Geológico Colombiano. Desde el año 2020, el profesor Javier se encuentra vinculado con nosotros en el Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte como profesor de tiempo completo, donde ejerce sus funciones de docencia en el pregrado de Geología y los posgrados a los cuales está adscrito el departamento. El profesor Javier tiene alrededor de 15 años de experiencia en todos los campos relacionados con la neotectónica, la geología marina y costera, y en los últimos años principalmente ha enfocado su investigación a la geomorfología submarina de nuestro Caribe colombiano, especialmente a todos aquellos estudios de deslizamientos submarinos y geoamenazas asociadas. Tal como lo dije en un comienzo, esta es una iniciativa del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte y del programa del doctorado en Ciencias del Mar. Mayores informes, ahí encontrarán mi dirección de correo. Adelante con nuestro invitado. Buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias al profesor Juan Carlos por la presentación y a todos los asistentes que en este momento pues, se encuentran conectados. Darles también las gracias por estar acá presentes y para que compartamos un rato, aproximadamente unos 40 minutos, de un tema que es apasionante, así como le decía el profesor Juan Carlos, de esto que tiene que ver con la geología marina. Esto es un campo que he tenido la fortuna de trabajar como geólogo desde hace más o menos 15 años y que para mí más que mi trabajo es como una pasión, ¿no? Es la pasión que siempre hace que me levante todos los días a seguir investigando estos temas. Que como les puedo adelantar, en Colombia realmente hemos avanzado mucho en los últimos años, realmente en este campo de la geología marina, pero nos queda muchísimo por descubrir. Apenas llevamos, digamos, de manera sistemática, llevamos apenas unos cuantos años de investigación. Me refiero a una investigación sistemática, ¿vale? Entonces, para los que estén interesados en este tema y los que queden interesados después de esta pequeña charla, tenemos mucho por hacer. Y en la Universidad del Norte, desde el programa, desde el Departamento de Física y Geociencias, pues son bienvenidos en todos los posgrados que tenemos donde podamos desarrollar este tipo de investigaciones en la parte marina. Entonces, sin más preámbulos, yo he dividido mi presentación en básicamente 3 bloques, ¿listo? Que los he llamado, el primero, un mundo submarino por descubrir, que es donde, quizás haya público que, digamos, que no domina los temas, digamos, técnicos geológicos. Esta es una pequeña introducción. En el segundo bloque, impresionantes procesos geológicos en un ambiente remoto. Allí es donde les voy a dar una pequeña introducción, digamos, desde el punto de vista planeta, global,
cuáles son los procesos, esos procesos tan impresionantes que pasan debajo del océano, es decir, en los fondos marinos que muchas veces nosotros no sabemos que están ocurriendo. Hay veces pensamos, o la gente, digamos, que no trabaja en estos temas desde el punto de vista científico, el geólogo, el oceanógrafo, piensa que debajo del agua todo está calmado, y mentiras, que allá es donde prácticamente o todo el tiempo está pasando acción, allá es donde está la verdadera acción, digamos, desde el punto de vista geológico. Y por último, quiero compartirles un pequeño la experiencia que yo he tenido de ser geólogo marino, que cuando miramos, digamos, el geólogo como tal, digamos, el geólogo marino es un científico diferente porque ya vamos a ver que tiene ciertas particularidades. Entonces vamos a empezar con el primer bloque, mundo submarino por descubrir. Esta imagen que ustedes están viendo en el fondo es una imagen del fondo marino de nuestra cuenca, Colombia, la que está en el Caribe, digamos, la parte más profunda de nuestro mar Caribe, y comenzando ya en esta parte superior, en esta parte que tenemos acá a la izquierda, ya empezamos a ver lo que es todo nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia. Entonces, estas imágenes hacen parte de lo que utilizamos los geólogos. Ahorita les voy a contar para estudiar todos esos procesos que estudiamos y que tenemos que comprender, pero eso va a ser un poquito más adelante. Yo siempre empiezo estas conferencias con la imagen de nuestro planeta, donde, como ustedes todos lo saben, pues resalta el color azul. Y es porque más o menos el 70% de la superficie de nuestro hermoso planeta Tierra está cubierto por agua. Entonces, los científicos que estudiamos la parte marina, la parte que está allá debajo de la superficie del agua, o los que estudian lo que pasa en la columna de agua, pues miren que tenemos mucho trabajo. 70% de nuestro planeta. Entonces tenemos literalmente un mundo dentro de nuestro planeta Tierra por estudiar y por descubrir. ¿Cuál es la principal limitación para los que queremos estudiar? Que la mayoría de ese fondo marino no podemos observarlo directamente nosotros los humanos. Entonces tenemos que recurrir a unas técnicas remotas, al desarrollo de la tecnología, para poder llegar a donde no podemos llegar nosotros, ¿vale? Entonces digamos que ahí es donde les adelanto un poquito que el geólogo marino se diferencia un poquito del geólogo que trabaja en la parte emergida, a partir más o menos de los datos y las técnicas de estudio que aplica. Entonces, eso es una gran... eso ha sido muchas veces las limitaciones que hemos tenido en Colombia, acceder a esta tecnología para poder estudiar nuestros mares, pero eso se ha ido solucionando en los últimos años. Ahorita les voy a contar. ¿Y eso a qué ha llevado? Eso sumado a otras cosas, a intereses geopolíticos, de Estado, de muchas cosas que conocemos con mayor detalle, la superficie de otros planetas, por ejemplo Marte, Venus, y de nuestro satélite de la Luna, conocemos mejor la superficie de esos cuerpos que nuestros propios fondos marinos. Por muchas razones, por las que les digo, pero van a decir, pues, que ir al espacio es mucho más costoso, sí, pero ha estado envuelto más o menos en un marco geopolítico de estas carreras espaciales, que las grandes potencias han interesado quizás más en explorar primero y poner su banderita primero en los planetas, que comprender todo lo que está pasando debajo de nuestros océanos. Básicamente ese es el mundo marino que tenemos que descubrir. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de esos impresionantes, como les llamé yo aquí un poquito poético, procesos geológicos que ocurren en ese ambiente que para nosotros es muy remoto. Porque vamos a ver que muchas de las cosas que les voy a mostrar están muy profundas, más de 3.000 metros de profundidad, 4.000, 2.500, que para nosotros eso ya es un ambiente demasiado remoto. Bueno, esto es otra imagen. Esta imagen que vemos en el fondo es otra imagen batimétrica, en este caso del archipiélago de San Andrés y Providencia. Aquí alcanzamos a ver, aquí donde, digamos, tenemos esta manchita como un poco difuminada, ese es la isla, o digamos, esta es la montaña submarina sobre la cual está la isla de San Andrés. Básicamente aquí queda la isla San Andrés, y un poquito más al norte no alcanza a salir en esta imagen, es la isla de Providencia. Entonces, miren, de una vez uno ya puede ver acá que el paisaje que está en nuestro archipiélago, es decir, cuando nosotros estamos parados en San Andrés, nos estamos bronceando o estamos en el hoyo soplador, no nos imaginamos todo lo que puede estar pasando allá abajo y que el relieve es muy diverso y bastante complejo. ¿Qué pasa con la geología marina? La geología marina fue muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de los descubrimientos que se hicieron en geología marina a mediados del siglo pasado, por ahí en 1950, fue básicamente que se pudo definir o se pudo proponer la teoría de la tectónica de placas, que es la que siempre escuchamos. Cuando ocurre un terremoto dicen, no, que eso es porque las placas tectónicas se mueven. Cuando ocurre un
una erupción volcánica a la tectónica de placas. ¿Listo? Cuando ocurre un tsunami, que es por la tectónica de placas. Y realmente eso es cierto. Esa teoría de la tectónica de placas es una de las teorías más fascinantes de nuestro planeta porque es una teoría unificadora, es decir, prácticamente yo a partir de la tectónica de placas, de esa teoría, puedo explicar cualquier fenómeno o todos los fenómenos geológicos. ¿Listo? Obviamente unos van a ser primarios a esa teoría y otros van a ser, digamos, la suma de varios fenómenos asociados, pero realmente todo se puede explicar a partir de la teoría de la tectónica de placas. Y esa teoría salió más o menos para los años de 1960. ¿Y por qué salió? Pues porque ya pudimos obtener imágenes como la que estamos viendo. Es decir, hasta esa época, mediados del siglo pasado, no sabíamos cómo era el relieve de los fondos marinos. Debido a todo el desarrollo tecnológico de la guerra, después de las guerras mundiales, quedó la tecnología del sonar, por ejemplo, que utilizaban para detectar los submarinos nucleares de los enemigos. Estados Unidos con Rusia, Rusia con Estados Unidos, Japón, eso ya, digamos, quedó de la guerra y ya la podemos utilizar nosotros para la ciencia. Entonces, a partir de esas imágenes que pudimos obtener a partir de esa tecnología es que nos empezamos a dar cuenta que realmente el relieve marino no era plano ni aburrido, sino que tenía unos rasgos muy importantes. Si observamos esta imagen, que es una imagen básicamente topobatimétrica, entonces cuando yo digo batimetría es como observar un mapa topográfico del fondo marino, es como quito todo el agua y veo cómo es el relieve de abajo en el fondo marino. Y miren que para nada es planito ni monótono, realmente tiene unos relieves muy importantes. Y vamos a arrancar con uno de ellos, que es uno de los más importantes, que es una serie de cordilleras submarinas que atraviesan nuestros océanos. Una de las más impactantes es esta que viene por todo el centro del del océano Atlántico, que se conoce como la cordillera mesooceánica del Atlántico, o mesoatlántica. ¿Por qué? Porque va por toda la mitad del océano Atlántico. Pero no es la única, por aquí vemos otra que va por el Pacífico y entra al Índico, es decir, todos nuestros mares, todos nuestros océanos, o la mayoría de ellos, están en algún momento atravesados por esta gran cordillera submarina. Entonces vamos a entender qué es lo que pasa allí muy rápidamente. Entonces vamos a mirar qué es lo que está pasando aquí en este recuadro que les estoy mostrando. Básicamente aquí hicimos zoom en esa zona y vemos bien que por aquí viene esta, es una cordillera submarina. ¿Sí? Es una cordillera muy bonita que, como les digo, por todo el centro del océano Atlántico. Y básicamente, ¿qué es lo que está pasando ahí desde el punto de vista geológico? Lo explica muy fácilmente este GIF que tengo acá. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí las placas tectónicas se están separando, es decir, esta placa que está a la izquierda está viajando, se está moviendo, digamos, hacia la izquierda, es decir, Norteamérica se está yendo a la izquierda, o sea, hacia el occidente, y esta placa que está aquí, digamos, donde queda Europa y África, se está yendo hacia el otro lado, se está yendo a la derecha de la imagen, o sea, hacia el oriente. ¿Listo? O sea, está pasando esto que vemos acá en el GIF. Pero cuando estas dos placas se separan, ¿qué pasa? El material que está por debajo caliente, la roca fundida, aprovecha y sale a la superficie y empieza a formarme más rocas volcánicas que son las que componen, en este caso, en esta zona, las placas tectónicas. Entonces, de nuevo, tengo separación de placas y sube mucho material, mucha lava. ¿Listo? Sale a superficie. ¿Y eso qué es? Procesos volcánicos. ¿Eso qué es? Volcanismo. Entonces, ¿qué es? A lo largo de toda esta cordillera están ocurriendo todo el tiempo erupciones volcánicas. Está saliendo material que me está formando nuevas rocas. ¿Listo? Me está formando nueva corteza, nuevas placas tectónicas. Y aquí queda Islandia. ¿Y por qué Islandia es muy especial? Porque si ustedes ven, por aquí viene la cordillera e Islandia queda, o Islandia hace parte de esa gran cordillera. Es decir, Islandia es la parte emergida actualmente de esa cordillera. Es decir, esa cordillera está emergida en estos momentos por encima del nivel del mar. Entonces, por eso, vamos a ver un video. En Islandia todo el tiempo ocurren estas erupciones volcánicas que estamos viendo. Estos son videos de las erupciones volcánicas que han estado pasando en Islandia en los últimos días que ustedes han visto en las noticias. Inclusive los turistas allá, los curiosos, se acercan demasiado, para mi gusto, peligrosamente, aunque creo que yo estaría en las mismas. Yo estaría casi metido en la lava porque realmente es algo fascinante. Entonces, imagínense esto, que lo estamos viendo en superficie, eso es lo que también ocurre debajo del mar. ¿Listo? A lo largo de esas cordilleras submarinas. ¿Vale? Entonces, Islandia es un ejemplo muy bonito de eso. Y afortunadamente está emergido porque lo podemos ver y los geólogos de esa zona pues lo tienen muy bien estudiado
y todo eso. Mira, aquí están inclusive haciendo los huevitos con tocineta. Es un poco bizarro, pero bueno, ese es el comportamiento de nosotros los humanos. Entonces, solo era para mostrarles eso. Esto ocurre a lo largo de toda esa cordillera en los fondos marinos, a profundidades de 3.000, 4.000, 5.000 metros por debajo del nivel del mar. Listo, eso por ese lado. Si nos venimos al Pacífico, digamos aquí más o menos a nuestro Pacífico, aunque aquí les señalé más que todo hacia Perú, Ecuador, Perú, Chile, pero básicamente en el Pacífico colombiano ocurre lo mismo. Aquí se presentan dos cosas. Por aquí viene la cordillera submarina, yo saco el láser, por aquí viene la cordillera submarina, ¿sí? Que está aquí y está haciendo lo mismo, las placas se están separando y está subiendo nuevo material. Entonces, en este caso, esta porción del Pacífico, digamos este Pacífico occidental se está yendo hacia el occidente y esta parte del Pacífico oriental se está viajando hacia el oriente. Pero ¿qué pasa cuando viaja hacia el oriente? Choca con otra placa tectónica que es continental, es decir, choca contra Sudamérica. ¿Y qué pasa cuando chocan? Una de estas placas, la que viene del mar, que se llama oceánica, va a empezar a meterse por debajo de la continental, como lo muestran aquí en este dibujito. ¿Listo? A ese proceso es el que llamamos subducción. ¿Y por qué es importante? Porque allí es donde ocurren los grandes terremotos, los terremotos de magnitudes 8, magnitud 9, los que generan tsunamis, y también asociado a este proceso, también hay volcanismo, pero ese volcanismo no se presenta en el fondo marino, sino que se presenta ya emergido. Nuestra cordillera central, el volcán Nevado del Ruiz, el volcán Galeras, el Doña Juana, el Machín, todo, y toda esa cadena de volcanes que tenemos hasta el sur del continente, están asociados a que esta placa oceánica está subduciendo por debajo de Sudamérica y causa que la roca se funda, ascienda y me forme volcanes. ¿Listo? Eso es lo que les quiero mostrar. Entonces, mire que todo esto empieza en los océanos. Cosas que están empezando en los océanos, las estamos viendo también en la parte continental y nos afecta. Los terremotos nos afectan, los tsunamis nos afectan, las erupciones volcánicas nos afectan. Entonces, aquí tenemos una imagen ya mucho más cerquita de esto. Entonces, si ustedes detallan, en todo el borde de Sudamérica hay una estructura muy lineal, ¿sí? Muy clarita aquí. Esto es una gran depresión que se forma donde la placa empieza a meterse por debajo de la otra. ¿Vale? A eso es lo que llamamos, a esa gran depresión es la que llamamos fosa o trinchera. Y es muy importante. ¿Por qué? Pues porque, como les digo, ahí es donde la placa empieza a meterse por debajo de la otra y ahí cerquita, en esa zona de contacto, donde está esa gran depresión, es donde, como les digo, se forman los grandes terremotos y se pueden formar también los tsunamis. Y esas trincheras o fosas de subducción también porque han llamado mucho la atención, porque son las depresiones más profundas del planeta. Entonces, una de las, o la más famosa, porque es la más profunda, es la que les estoy mostrando aquí, que se llama la fosa de las Marianas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esta placa, que es del Pacífico, es oceánica, está subduciendo por debajo de esta, que es la placa de Filipinas. Se está metiendo y entonces forma esa gran depresión en el fondo marino, que como ya sabemos se llama fosa o trinchera. Y en esa fosa de las Marianas, aquí viendo en Google Earth, está el Challenger Deep, ¿listo? La depresión o el abismo Challenger, que es el sitio medido hasta ahora más profundo del planeta Tierra, con más o menos, para no pelear, 11.035 metros por debajo del nivel del mar. ¿Listo? Entonces es la depresión más profunda y ustedes ya saben por qué. Porque entonces una placa está empezando a subducir, a meterse por debajo de la otra y me va a formar esa gran depresión. ¿Listo? Y si lo ponemos en perspectiva para ver el tamaño de estas estructuras, si yo tengo un corte, es decir, si me devuelvo, aquí tengo la isla de Guam, que es una pequeña isla ahí en el Pacífico. Esa isla está ahí solita, en medio de la nada literalmente. Si yo hago un corte y voy viendo en profundidad, pues aquí está la parte emergida de Guam. Y básicamente este sería el punto más profundo, que es el Challenger Deep, que más o menos tiene 11.000 metros. ¿Recuerdan cuánto tiene el Everest? Que es el relieve emergido más alto del planeta, 10.000 y pucho. ¿Listo? Entonces, literalmente yo podría tomar el Everest, traérmelo, cargármelo, tirarlo a la fosa de las Marianas, al Challenger Deep, y él va a quedar allá metidito, no va a salir emergido. ¿Listo? Entonces, para que miremos las dimensiones tan impresionantes de estas geoformas. Y ya estamos entendiendo, pues, para los que no manejan el tema, más o menos por qué se forman esas grandes depresiones.
Si seguimos dando un paseo por el Pacífico, acá es Nueva Zelanda, ¿cierto? La isla sur, la isla norte, y por acá hay un archipiélago de islas que llamamos el archipiélago de Tonga, Kermadec, y aquí en la parte norte, y miren, si ustedes detallan en Google, miren que sí, vuelven a ver esa estructura muy lineal y muy profunda. Eso es otra trinchera de subducción, otra fosa, otro sitio muy profundo porque ahí hay una zona donde una placa se está metiendo por debajo del agua. Y aquí hay un volcancito submarino en esta zona que se llama el West Mata. Y ese volcán, hemos tenido la fortuna, bueno, los científicos, de tener un video de una erupción volcánica de ese volcán. Entonces, metieron un robot, lo que llamamos un ROV, y estuvieron tan de buenas que en ese momento estaba haciendo erupción ese volcán y lo pudieron grabar, pudieron sacar el video. Entonces, ahí estamos viendo cómo sería una erupción volcánica por debajo del agua, ¿listo? De carácter submarino. Ya vimos cómo son en Islandia y ahorita estamos viendo cómo es debajo del nivel del mar en la parte profunda. Entonces, obviamente, mire que sale roca caliente, puede salir roca 700, 800, dependiendo de la composición, a 1000 grados Celsius, y entran en contacto con el agua que está, obviamente, a una temperatura mucho menor, una temperatura muy fría. Entonces, básicamente, ese choque térmico literalmente hace que la roca cristalice o se enfríe de una y explote. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahí. Estas explosiones, básicamente, es por ese choque térmico que ocurre en el momento que esa roca tan caliente entra en contacto con el agua. Y tenemos que imaginarnos esto ocurre en tiempo geológico muy largo, que para nosotros a veces es difícil de entender. Esto ha ocurrido durante millones de años, muy despacito. Cuando yo decía que las placas se separan al orden de pocos milímetros por año. Se van separando y a medida que se van separando van saliendo estos volcanes submarinos. Entonces tenemos que pensar eso. Son procesos muy lentos que se van en escala de millones de años. Y como es tanto tiempo, por eso es que forman estas grandes estructuras. Tiene que haber pasado mucho tiempo. ¿Listo? Y en nuestro Caribe colombiano, para no estar paseando por otros lados, en nuestro Caribe colombiano nosotros tenemos volcanes. ¿Listo? Estos volcanes submarinos que vimos ahorita existen, o al menos existieron hablando desde el punto de vista geológico, reciente en nuestro Caribe colombiano, y es nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia. Aquí les estoy mostrando unas imágenes muy bonitas de alta resolución de cómo son los fondos marinos del archipiélago de San Andrés. Y aquí están todas nuestras islas. Albuquerque, sureste, San Andrés, Providencia, Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo. Básicamente estas son nuestras islas. Obviamente las más grandes es San Andrés y Providencia. Aquí se ve en verde, y está la parte emergida de San Andrés, y aquí en verdecito está la parte emergida de Providencia. El resto está por debajo del nivel del mar. Y mire, donde están apoyadas esas montañas submarinas que vemos acá, ¿sí? De diferentes formas, estas montañas submarinas son volcanes antiguos. ¿Listo? Así como los que estamos viendo en el video, hace más o menos, pudo haber sido, no se sabe exactamente cuándo, pero más o menos pudo haber sido hace 25 millones de años, hace 20 millones de años. Empezaron a hacer erupción y formaron estas grandes montañas, y estas montañas eventualmente llegaron por encima del nivel del mar o muy cerca del nivel del mar. Empezaron a crecer los corales encima, ya cuando no hubo más erupciones volcánicas, y por eso es que, por ejemplo, en San Andrés vemos corales, ¿listo? Porque esos corales están encima de la roca volcánica, de esos volcanes antiguos. Entonces, probablemente ya no es activo, pero tuvimos, hablando geológicamente, hace muy poquito, volcanes activos en esta parte de nuestro archipiélago, ¿listo? Nuestro archipiélago no existiría si no se hubiera presentado esta actividad volcánica en esta zona. Y aquí lo vemos como en un 3D. Miren que el relieve es muy irregular. Y este es Albuquerque. Miren que inclusive tiene formita como de un volcán, ¿cierto? Esto que está acá en blanco es porque no tenemos información, no porque sea un hueco, sino porque no hay información ahí. Aquí está la parte emergida, la parte más somera de Albuquerque. Pero miren que tienen formitas inclusive de volcanes, como los que uno ve acá en superficie. ¿Por qué? Porque esos son volcanes que ya no están activos y tienen una cubierta de corales encima. Entonces es espectacular. Al ver uno es que realmente así es el relieve submarino del archipiélago de San Andrés. Al menos yo como geólogo quedo boquiabierto porque para mí eso es una delicia ver estas imágenes, porque
Ya con mi ojo experto yo saco mucha información de estas imágenes. Otra cosita ya para ir terminando esta parte, digamos, conceptual, es los terremotos. Entonces ya vimos, hay mucho volcanismo debajo de todo el tiempo, hay volcanes haciendo erupción debajo del fondo marino, pero sí, también hay terremotos. Y muchos de esos terremotos son de magnitudes muy grandes, que son los que causan los daños y los estragos. Aquí estamos viendo, aquí vamos a ver como también una animación en este video de cómo se producen los terremotos. Entonces, mire, tengo una placa que se está metiendo por debajo de la otra. ¿Listo? A medida que va pasando el tiempo. Recuerden que esto es muy lento. Muy poquitos milímetros o muy pocos centímetros por año, esto se está metiendo. Obviamente hay una fricción. Esto no entra así súper suave, sino que las rocas tienen fricción. Entonces, en esta zona hay mucha fricción y se atranca, pero igual sigue empujando, pero está trancada. Cuando ya no resiste más, esto, ¡pum!, rompe. Eso es lo que llamamos el terremoto. Ahí es donde se originan las ondas sísmicas, que son las que causan los estragos. Mira, aquí se va a romper. En algún momento brinca, como que va a brincar. La placa que está por encima brinca. Y si es lo suficientemente grande ese terremoto y desplaza el fondo marino, desplaza también el agua que tiene por encima y ahí es donde se produce el tsunami. ¿Listo? Te recuerden, no siempre, no todos los terremotos producen tsunamis. Tiene que ser un terremoto grande que rompa el fondo marino y desplace el agua que tiene por encima. Entonces, uno de los ejemplos más, digamos, desde el punto de vista geológico más bonitos, obviamente no bonitos por todos los muertos que hubo, es el terremoto y tsunami en el 2011 en Japón. ¿Listo? Que aquí vamos a ver un video que fue un terremoto magnitud 9.2, que eso ya es una cosa gigante. Estas son imágenes del terremoto, pero, oh sorpresa, después del terremoto, o bueno, o no tanto, oh sorpresa, después del terremoto de la sacudida, pues se originó el tsunami. ¿Por qué? Porque ese movimiento de las dos placas rompió el fondo marino, lo desplazó e hizo que se me desplazara el agua que está por encima. Entonces, después llegó el tsunami, que fue un tsunami gigante. En algunas zonas tuvo hasta 40 metros de altura. La ola arribando a la costa, más o menos de 40 metros, 40. Eso es una cosa prácticamente apocalíptica, gigante. Son fenómenos que no se repiten afortunadamente con mucho espaciamiento en el tiempo. Entonces yo creo que ustedes todos han visto las imágenes espectaculares de este tsunami de 2011, está el de Sumatra, el de Indonesia del 2004, en Navidad, que también fue impresionante. Y a lo largo de la historia y prehistoria se han presentado muchos casos de estos de tsunamis. Inclusive aquí en el Pacífico colombiano, en 1979, 1906, hubo tsunami que destruyó a Tumaco y a otras poblaciones del Pacífico. Y aquí en el Caribe, no sé si lo recuerdan, Caribe colombiano, 19 de julio del 2017, más o menos a las 8:20 de la mañana. Tenemos este video y muchos más. La gente reporta que de un momento a otro el mar retrocedió. Una observación muy válida. Normalmente cuando hay tsunami el mar retrocede y ya después llega las diversas olas que son del tsunami. Aquí el mar retrocedió. Mucha gente dice que hasta 30, 40, 50 metros. De pronto exageraron, pero el mar retrocedió claramente. Y si ven acá en el horizonte, aquí ya se está formando, ya está creciendo la ola, que sería la primera ola del tsunami. Normalmente la primera ola del tsunami no es la más grande, son las que siguen. Entonces ya rompió y entró mucho, y como es una zona muy baja, esto fue en la zona de Tasajera, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, esas zonas, prácticamente hay zonas que están debajo del mar, debajo del nivel del mar. Entonces esta ola entró libremente e inclusive inundó muchas casas de estas personas en Pueblo Viejo y en Tasajera. Entonces, mire, ya tenemos uno. Para los que de pronto piensan que en el Caribe no puede haber tsunamis y solo en el Pacífico, en el Caribe también ya se presentó. Fue pequeñito, afortunadamente. ¿Listo? Fue pequeñito, pero fue pequeñito y causó estragos. ¿Listo? Me inundó las casas de la gente. Entonces, ¿qué tal que hubiera uno más grande? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Pero qué produjo este tsunami? Aquí en ese 19 de julio del 2017. Entonces, la DIMAR, que es la entidad responsable de monitorear el nivel del mar, digámoslo así,
dijo que los mareógrafos se detectó una perturbación del nivel del mar en un rango de más o menos 50 centímetros. Entonces, ese fue el tamaño del tsunami. 50 centímetros nomás. Mire que el de Japón fue hasta de 40 metros. Este fue de 50 centímetros, chiquitico. De nuevo, no obstante, causó estragos. ¿Por qué? Porque las poblaciones son altamente vulnerables. Entonces no necesitamos un tsunami de 20 metros, necesitamos uno de 1 metro para que cause realmente estragos. Este tsunami no se obedeció ni a causas astronómicas que tuvieran que ver con la marea ni condiciones de ciclones tropicales, porque ese día no pasaba nada desde el punto de vista meteorológico y oceanográfico. ¿Listo? No se reportó la ocurrencia de evento sísmico, que recuerde que siempre asociamos los tsunamis a terremotos, porque la mayoría se origina por terremotos, pero aquí no pasó terremoto. Y una observación que de pronto no sabe todo el mundo porque esto no salió en noticias. Se reportó 2 rupturas de unos cables submarinos que están allá más o menos a 3.500 metros de profundidad. Pero recuerden que en el fondo del mar van todos los cables de comunicación. Ahorita yo les estoy dando esta charla por internet porque el internet llega por cables submarinos y 2 de esos cables se rompieron más o menos a esa hora. Entonces eso ya me descarta o ya me da ideas todo esto que les estoy diciendo de saber por qué se puede haber originado ese tsunami. Entonces, el origen, un deslizamiento submarino. Entonces, los tsunamis también se generan por deslizamientos submarinos. Imagínense un deslizamiento como el que ven acá en las carreteras de Colombia, pero debajo del agua, en el mar. Cuando la masa se mueve, me perturba el nivel del mar, el agua, y eso hace que se me forme un tsunami. Así de simple. Pues diciéndolo en palabras simples. Entonces aquí hay como un análisis muy cortico. Esto todavía no hemos concluido mucho de esto, pero esto es un análisis así muy preliminar de qué pudo haber pasado. Más o menos por aquí donde está esta línea blanca, bueno, acá es Barranquilla, donde tengo el puntero en estos momentos, ¿sí? Está la Ciénaga Grande de Santa Marta, está la Sierra Nevada, Santa Marta queda por acá, y más o menos desde Santa Marta, a lo largo de toda la costa, Río Magdalena y un poquito al sur, por allá por el Atlántico, ahí es donde se reportó más la llegada del tsunami, o de las olas de tsunami, con estos 50 centímetros, ¿listo? Entonces más o menos esta fue la zona de observación del tsunami, o al menos la principal, ¿listo? Aquí tenemos una imagen batimétrica del fondo marino de esa zona, es decir, al frente de la Ciénaga Grande, del río Magdalena, del Atlántico y del Magdalena. Estas 2 estrellas fue donde se localizaron las rupturas de los cables submarinos, es decir, por aquí vienen unos cables submarinos, que son los que nos están trayendo todos los datos de Internet, y la empresa dueña de esos cables reportó que se rompieron 2 de esos cables más o menos a la hora, a esa misma hora, perdón, no una hora después, sino a la hora, más o menos unos minutos después del tsunami, ¿vale? Entonces esos son datos muy importantes. Estas flechas negras que simbolizan unos canales submarinos que hay, unos cañones submarinos. Entonces, si ustedes ven el río Magdalena, él está totalmente al frente de un gran cañón submarino. ¿Listo? Pero hay otros cañones submarinos por acá. Y esos cañones submarinos se van a profundidad y más o menos salen por acá, más o menos al frente donde estuvieron las rupturas de los cables. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Eso todavía no lo hemos resuelto porque necesitamos mucha más información. Estamos trabajando en ello. Que probablemente esta fue la zona donde se pudo haber presentado un deslizamiento submarino. Entonces imagínense que parte de este fondo que tenemos aquí se derrumbó. ¡Pum! En el momento en que se derrumbó, se originó la perturbación en el agua y se vino el tsunami, que fue el que observamos acá más o menos a las 8:20. Pero el material del deslizamiento siguió bajando pendiente abajo, probablemente por alguno de estos cañones, siguió viajando a grandes velocidades. Estos flujos pueden alcanzar grandes velocidades y cuando llegaron acá, rompieron los cables. ¿Listo? Tenía tanta energía que fue capaz de erosionar el fondo y romper los cables. Entonces, más o menos eso es lo que más probablemente pasó ese día para que viéramos el tsunami y para que tuviéramos rupturas de cables submarinos. ¿Vale? Entonces, eso es una alerta. En el Caribe sí podemos tener tsunamis, no solo por terremotos, sino también por deslizamientos submarinos, y eso lo tenemos que estudiar. Eso todavía está casi todo por hacer, todo está por estudiar. Y ya para terminar, que me quedan creo que 10 minuticos, les voy a compartir más o menos lo que hace el geólogo marino, o una de las experiencias que yo he tenido como geólogo marino, para que los que estén interesados en este tema se motiven más
y de pronto piense en un posgrado o trabajar en estos temas de geología marina. ¿Cómo estudiamos entonces los fondos marinos que son inaccesibles? Ya vimos que no podemos llegar hasta por allá. Necesitamos unas técnicas remotas que básicamente es lo que llamamos geofísica. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque, es decir, yo siempre defino esto. ¿Qué necesita usted, Javier, me dicen a mí, para hacer un estudio del fondo marino? Entonces yo digo, yo tengo un combo mínimo, como un paquetico mínimo como para hacer un estudio completo, que es tener batimetría de alta resolución, o sea que yo pueda observar la forma del paisaje del fondo marino, y otras imágenes que me muestren cómo es por dentro del fondo marino, o sea, por debajo del fondo, cómo son las capas, cómo son las estructuras. Eso lo llamamos sísmica, la famosa sísmica que ustedes conocen. Y después poder tener muestras del fondo, es decir, mandar algunos aparatos que me saquen muestras para yo ver qué material es el que está formando esas diferentes formas del paisaje que yo estoy viendo. Entonces, eso utilizamos geofísica y son equipos especializados que están montados en estos barcos. Entonces, lo primero es la batimetría, y básicamente es con la tecnología sonar. El barco emite una onda de sonido que rebota en el fondo y yo puedo obtener la profundidad, y después hago un procesamiento y obtengo imágenes como estas, como las que les he mostrado en toda esta clase, toda esta charla, donde yo puedo observar los cañones, las montañas, los volcanes de lodo, todas las morfologías posibles en el fondo marino, y ya el geólogo que es especializado entonces ya puede empezar a analizar y devolverse a ver qué fue lo que pasó en cuanto a procesos. Estos son imágenes del Pacífico colombiano, eso les llamamos batimetría de alta resolución porque podemos ver formas más o menos de 20 a 25 metros en su tamaño. Estas son del Caribe colombiano, por aquí vemos esto cerca de la desembocadura del río Magdalena. Aquí tenemos muchos canales, es como si fueran ríos, pero que están por debajo del mar. Muchos canales debido a la llegada del río Magdalena. Aquí tenemos muchas cosas, pero mírenlo en nuestro Caribe colombiano, aquí cerquita a la costa, miren lo irregular que es el paisaje marino. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos geológicos que han llevado a que se forme de esta manera. Y ni decir en nuestro archipiélago de San Andrés, que es ese que está acá. Ahí el relieve sí es mucho más irregular por lo que les conté. La sísmica también la hacemos desde estos barcos, ya es con una tecnología que, recuerden que la batimetría rebota en el fondo y se devuelve. La señal acústica penetra por dentro del fondo y yo, después de unos procesamientos, puedo obtener estas imágenes, como son las capas sedimentarias, y con eso yo ya puedo contar más historias desde el punto de vista geológico. Y hacer el muestreo, sacar muestras del fondo, que están estos aparatos que se llaman nucleadores, los mandamos desde un barco y ellos llegan y literalmente, disculpen la palabra, se clavan o se entierran dentro del fondo y saca la muestra. Puede haber de 3 metros, de 6 metros, hasta de 60, creo que el máximo es de 30 metros o 40 metros que yo pueda sacar muestras de ese tamaño. Y después estas muestras las llevamos al laboratorio y le hacemos muchas pruebas especializadas para seguir llenando nuestra bolsa de datos para sacar toda la historia geológica de la zona. Tenemos robots, los que llamamos los ROVs, los vehículos operados remotamente, que son literalmente robots como este, que mandamos al fondo para que tomen videos, fotos, muestras, hagan mediciones de gases, mediciones de temperatura del agua, todo lo que ustedes se imaginen. Entonces hay gente que está en el barco, que literalmente se sientan en una silla y empiezan a manejar el ROV como si fuera un videojuego, pues, como para que un poquito lo entiendan. Entonces aquí estamos viendo un ROV que ya está en el fondo marino y que con esta herramienta que se llama Boxcorer va a sacar una muestra de sedimento. Entonces, vamos a adelantar un poquito, ahí lo entierran, miren que tiene esta mano robótica y la persona que está en el barco lo está manejando literalmente como si fuera su mano, entierra esto y esto saca la muestra de sedimento. ¿Listo? Eso es lo que llamamos un Boxcorer, una muestra en forma de caja. Y ya la almacena y ya cuando recuperemos el ROV ya podemos sacar la muestra. Esto se puede hacer a cualquier profundidad. Hay ROVs que pueden llegar a 5.000, 6.000 metros de profundidad sin ningún problema. Y los barcos donde hacemos esos trabajos son barcos muy robustos que tienen, aparte de tener todos estos equipos especializados, pues tienen todas las comodidades para los científicos. Tienen sus camarotes muy cómodos, su baño privado, su escritorio con internet para que puedan trabajar. Es decir, uno no se va a sufrir a estos barcos grandes, digo, los oceanográficos robustos,
La comida es de lo mejor, la comida es muy buena, ustedes pueden comer todo lo que quieran. Normalmente uno se baja con unos kilitos de más después de estar más o menos 30 días en el barco. Este es un barco español que se llama Sarmiento de Gamboa, en el cual yo tuve la oportunidad de participar en un crucero hace como 2 años, en un crucero allá en el mar Mediterráneo. Entonces estas fotos son de esa experiencia. Están los laboratorios donde procesamos toda la información. Aquí estamos viendo todas estas pantallas. Cuando el barco está adquiriendo la batimetría, la sísmica, uno tiene que estar pendiente de que todo esté funcionando bien y que la información esté llegando de la mejor manera. Aquí estamos mandando un nucleador de estos, que más o menos tenía como 3 metros, a tomar la muestra. Cuando la muestra llega en un tubo PVC, aquí está el tubo PVC, y lo que hacemos es, como es tan larga, 3 metros, la partimos en diámetro para poderla guardar en el congelador, para después mandarla al laboratorio. Este es el señor que manejaba el ROV. Entonces, literalmente, el señor está ahí sentado como gamer, moviendo este aparato y moviendo todas las manos robóticas para poder sacar las muestras y tomar los videos. Acá hay otro videíto que es de esa expedición. Mire, aquí estábamos a 1115 metros de profundidad, es decir, el robot estaba ya a más de 1000 metros de profundidad. Y lo que hace es, con la mano robótica, toma uno de estos tubitos con mucha paciencia y lo que va a hacer es enterrarla para sacar la muestra del sedimento. ¿Listo? Se recupera la muestra, vuelve y se guarda, sigue haciendo lo que tiene que hacer. Normalmente esto se puede demorar 4 horas, él haya metido haciendo todo lo que tiene que hacer y vuelve a la superficie. Y creo que este es el último video que teníamos, este otro, donde con la mano, con estos señores que manejan estos ROVs son unos tesos, porque uno cree que es muy sencillo, pero pues maneja esta cosa, esta mano, para poder tomar, como vamos a ver aquí, una muestra de roca en el fondo. Aquí estamos a 1160 metros de profundidad. Entonces él, con toda la paciencia, digamos con toda la ternura y suavidad, va a tratar de coger esa roca, que para nosotros es importante. Para nosotros era importante saber esa roca qué era. Si era una roca volcánica, una roca ígnea intrusiva, una metamórfica, una sedimentaria, porque eso nos ayuda a... Esos son más datos que utilizamos para contar toda la historia que queríamos contar desde el punto de vista geológico. Entonces, al final lo logra, coge la galletica, esto es una roca que está allá, en un cañón submarino a 1160 metros, y la guarda en la cajita que tiene el ROV, la guarda junto con las que tiene ahí, y después sigue haciendo todo lo que tenía que hacer, y de nuevo después llega a superficie. Mira. ¿Listo? Entonces eso es básicamente lo que hacemos, o de donde sale prácticamente toda la información que utilizamos los geólogos marinos. Básicamente se adquieren estos barcos que tienen todos estos equipos especializados. Y yo creo que ya esto es todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias por su atención. Bueno, queremos darle las gracias al profesor Javier Hidárraga por su excelente presentación de estos temas tan apasionantes para todos aquellos que trabajamos con las áreas de las geociencias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Recuerden que pueden utilizar el chat si tienen alguna inquietud, alguna pregunta para que el profesor Javier pues nos las pueda atender. Tenemos este momento para poderla realizar. Javier, yo quiero hacer una pregunta. ¿Listo, Juan? Mientras Para romper el hielo. nuestros invitados, sí. Javier, ¿tenemos batimetría reciente del probable deslizamiento allí frente a nosotros todavía? O no, todavía no han realizado campañas para monitorear la zona. Sí, Juan, qué buena pregunta. Recuerden, este evento ocurrió para en julio del 2017, ¿cierto? Yo en esa época casualmente estaba trabajando con DIMAR, con la Dirección General Marítima, en el proyecto de plataforma,
Y sí reconozco que inmediatamente ocurrió esto, DIMAR movió uno de sus barcos para hacer adquisición batimétrica en la zona. Se hizo una campaña y comparamos esa información con una información que teníamos de más viejita, por ahí como el 2004, para ver si veíamos diferencias, porque la idea era encontrar el sitio, la evidencia morfológica de donde el material se deslizó. Teníamos que ver algo. Desafortunadamente, la zona que barrimos, que estaba un poquito más al oriente de la zona que les mostré ahorita, donde probablemente realmente no encontramos nada así evidente. Hay algunas cositas, pero nada así contundente. Entonces, lastimosamente íbamos a hacer otra campaña para barrer la otra zona, pero ocurrió algunas cosas que no permitieron que esa campaña se pudiera realizar. Yo ya después ya no seguí trabajando, pues ya me desvinculé del proyecto de plataforma y no sé, creo que tengo entendido que sí barrieron la zona después, pero no conozco si habrán hecho algún análisis, pero la información debe estar y la tiene obviamente DIMAR, el CIOH, ellos son los encargados o los que tienen los equipos para hacer ese tipo de estudios, pero por eso es que todavía no hemos podido responder la pregunta del millón. Obviamente eso fue un deslizamiento porque las evidencias están, toca es pegarle ahí al dónde fue y encontrar la evidencia contundente, aquí fue el deslizamiento, y uno ya puede empezar a calcular con los tiempos de ruptura de los cables y la hora en que llegó el tsunami, puede calcular inclusive la velocidad del flujo, y con la velocidad puedo saber qué tipo de flujo fue. Bueno, contar un poco de cosas que son muy interesantes desde el punto de vista de a los que nos gusta lo de los deslizamientos submarinos. Es algo muy importante y que nos falta resolver. Pero tenemos toda la capacidad de hacer lo que es lo importante. Tenemos los barcos, las personas, tenemos todo para hacerlo. Listo, Javier, gracias. Bueno, te leo, también las puedes leer tú allá en tu chat, pero para toda la audiencia, Jonathan nos pregunta de cómo se podría estimar la cantidad del material desplazado. Uno es comparando una batimetría antes y la batimetría después. Entonces, si yo comparo esas dos batimetrías, que es lo que estábamos buscando cuando comparamos la batimetría después del evento con la que teníamos antes. Entonces, si veíamos algo nuevo, es decir, si veíamos uno ve la cicatriz del deslizamiento, hace literalmente una resta de los dos, digamos, modelos digitales de profundidad y puede sacar al menos la diferencia en área. ¿Listo? Arealmente, porque recuerden que la batimetría me da es lo que tengo arealmente. Ya después yo puedo tener algunas, si tengo sísmica, recuerden que la sísmica ya me dan profundidad, ya podría calcular volumen. O también si veo de pronto la altura del escarpe que quedó, imagínense que esto se deslizó y me quedó como un escarpe. Si yo calculo la altura de ese escarpe, más o menos también podría calcular el volumen de toda la masa que se desplazó. Entonces sí se puede si tengo una batimetría antes, o inclusive si no tengo batimetría antes, si veo muy bien la zona, la cicatriz del deslizamiento, podría hacer una reconstrucción de cómo era antes el fondo y hacer con algunas incertidumbres, pero se podría calcular. Entonces sí se puede. Ok. Bueno, Cristian, quiere saber que si se han hecho estimativos de qué tan grande pudo ser el deslizamiento. Me imagino que de pronto alguna técnica de modelación tal vez, y si la resolución batimétrica podría ser suficiente para poder mapear el evento a esa escala. Pues la información batimétrica es de muy buena resolución. Es decir, esta batimetría que teníamos, bueno, la viejita con la que íbamos a comparar, es decir, el antes, es así de pronto, bueno, no, era muy buena, uno no puede ser tan exigente. Tenía 50 metros de resolución, es decir, yo puedo ver rasgos que tengan al menos 50 metros, digamos, de dimensión, en una dimensión, ¿cierto? Más o menos funciona así. El píxel de 50 por 50. La nueva que se adquirió es un poquito mejor, póngale 30 metros, entonces realmente sí se podía, yo creo que sí se puede diferenciar un evento, porque si me generó tsunami, al menos así se haya sido pequeñito el tsunami, tuvo que haber sido un deslizamiento importante. ¿Listo? Es decir, no tuvo que haber sido una cosita pequeñita, no, tuvo que haber sido algo importante que sí se puede ver con esa resolución. Y creo que ya había respondido lo del volumen y el tamaño. Si se tiene batimetría, si se pronto alguna sísmica, uno podría calcular volúmenes. Pero
eso es una deuda que tenemos y hay que saldarla pronto, presentarle al país. Esto fue lo que pasó ese día del 2017, por eso fue que hubo tsunami y por eso, para poder ponerle pilas al tema. Eso pasó, ha pasado, ha ocurrido en el pasado geológico y va a pasar en el futuro. Entonces hay que estudiarlo para estar preparados. Gracias, Javier. Johan se nos fue al Pacífico y te quiere preguntar qué avances se tienen y conoces del Fondo Marino de nuestro Pacífico colombiano. Bueno, en los últimos años, yo les dije al principio que hemos avanzado mucho al menos en tener información de muy buena calidad. Lastimosamente, lastimosamente no fue coyuntural. Nos concentramos fue en el Caribe. Esto todo por el problema que teníamos limítrofe o que tenemos con Nicaragua. Eso precipitó por esas demandas de Nicaragua que nos pusiéramos pilas a estudiar la geología de todo el Caribe, porque eso sirve para defensa del territorio. Ojo, eso es otra de las aplicaciones de la geología marina, no solo en los procesos geológicos como tal o en geoamenazas, sino que en defensa del territorio. Yo nunca pensé que yo iba a tener la oportunidad de hacer geología para defender el país. Entonces eso es algo muy interesante. Entonces por eso se concentró todo en el Caribe. Y esto en el Pacífico lo tenemos un poquito rezagado, pero en los últimos 2 años he visto que CIOH está haciendo unas campañas de batimetría en el Pacífico. De hecho, creo que ahorita, en estos momentos, está el barco ARC Providencia en una zona del Pacífico adquiriendo batimetría de alta resolución. Y nosotros nos tenemos que sentir orgullosos, porque Colombia es uno de los pocos países del sector que practica el Caribe, creo que ya lo tiene barrido en un 100% con batimetría. Ese lujo no se lo puede dar cualquier país, digamos, en desarrollo como nosotros, tercermundista, como lo queramos llamar. Eso es lujo, no se lo puede dar cualquiera. Y ya están haciendo Pacífico, o sea, en cuestión de años vamos a tener también el Pacífico totalmente cubierto. O sea, y eso ha sido un gran esfuerzo de DIMAR CIOH que yo siempre se lo reconozco, porque antes nos quejábamos de que no teníamos información, ahora ya estamos teniendo información. ¿Listo? Entonces, ahí vamos con el Pacífico, es decir, ya se está adquiriendo la información en el Pacífico. Gracias, Javier. Bueno, voy a leer otras aquí. Algunas ya están relacionadas con las respuestas que has dado. Bueno, Stephanie quiere saber que si ella quiere embarcarse en un barco de estos de investigación en una operación de estas, ¿qué hay que hacer? Stephanie, no, solo la idea es que, al menos voy a hablar desde Universidad del Norte, tenemos que explotar los convenios que tenemos con DIMAR y la idea mía en un futuro relativamente cercano es que mis tesistas que estén, o bueno, los estudiantes en general que les guste el tema, vamos a tratar de que se puedan montar en algún momento en un barco de estos para que tengan la experiencia. Es decir, las personas que realmente estén trabajando en el tema y que uno sabe que lo están haciendo es porque tienen un interés. ¿Listo? Entonces, al menos acá en Colombia. Obviamente, también desde Uninorte tenemos la intención de hacer también algunos proyectos. Esto está ahí en remojo. Espero que también pronto, cuando también pase un poquito esto de la pandemia, que todo lo tiene atrancado, de trabajar con los españoles. Ya hicimos un intento el año pasado con un proyecto de Colciencias, pero no tuvimos éxito, de trabajar de la mano de los españoles con los que yo les mostré este proyecto que yo hice para hacer intercambios. Entonces, en algún momento, lo que yo tengo en mi cabeza ideal es tener estudiantes de Uninorte yendo a hacer pasantías al Instituto de Ciencias del Mar en España, hacer intercambios que van a tener la oportunidad probablemente también de participar en campañas. Pues eso es lo que yo sueño y es totalmente realizable, solo que tenemos que tener un poquito de paciencia. Gracias, Javier. Por asuntos de tiempo, voy a mencionar las 2 últimas preguntas para ser respetuoso con el tiempo del conferencista y con la actividad en general. Del Chiaro quiere saber que en el mapa que mostraste de todo nuestro archipiélago no se observan datos batimétricos de la zona más somera hecha por la expedición, que si eso tiene que ver con que no era de interés en la expedición. Y Fanny nos pregunta que cada cuánto se hacen estas tomas de batimetría.
en esas zonas de estudio. Con esas dos preguntas, Javier, terminamos la sesión. Listo, gracias, Juan. En el archipiélago, sí, efectivamente, yo les mostré que en la parte más somera tenemos vacíos. ¿Por qué? Y fue no por poco interés, de hecho nos interesa mucho, sino que era un problema logístico. Los barcos, como esa zona ya está en somera, menos de 20 metros o menos de 30 metros, y como es una zona de corales, tiene muchos bloques de corales que pueden ser peligrosos para la navegación del barco. Entonces, básicamente por eso no se hizo, porque el barco no tenía la capacidad, es decir, era un barco muy grande, para profundidades tan someras. El barco necesita, por seguridad, tener unas profundidades más altas. Porque hay mucho parche de coral que está muy somero, no lo ve uno y tenga el barco chao. Básicamente es por eso, pero eso se puede hacer con otras técnicas. Inclusive ya hay unas técnicas con imágenes de satélite que uno puede sacar ya, imágenes satelitales, puede sacar ya la batimetría de la parte más somera, menos de 20 metros, y ya podríamos tener todo el dibujito. Esto lo profundo con lo somero. Básicamente es por eso, por logística. Y la otra era cada cuánto. Bueno, eso depende de los objetivos de mi estudio y de la cantidad de plática que tenga. Es decir, si yo estoy haciendo un estudio donde yo quiero ver cómo se mueve, cómo es la dinámica del fondo marino, ahí sí me toca tener varias batimetrías de diferentes épocas para poder comparar. ¿Listo? Para yo ver cómo se están moviendo las cosas, dónde hubo un deslizamiento, dónde hubo un flujo, etc. Ahí sí tengo que tener varias. Y ahí es donde entra el término dinero, porque mover un barco de estos es muy costoso, es muy costoso. Entonces, si yo quiero hacer otro tipo de estudios generales, no que tenga que ver con calcular dinámicas ni cómo se están moviendo las cosas en el fondo, sino, por ejemplo, hace poco publicamos un artículo muy bonito de toda la geomorfología del archipiélago, y básicamente fue con una sola batimetría, con la que tenemos. Con la que tenemos se pueden hacer muchas cosas y hay muchas cosas por hacer porque esa información es muy buena. Entonces lo otro sí es más difícil porque realmente no tenemos tanto dinero para estar moviendo un barco cada 6 meses o cada 3 meses, dependiendo del detalle que yo quiera para repetir la batimetría. Eso sería lo ideal, pero realmente eso ya es mucho más difícil. Al menos acá en Colombia todavía es difícil por cuestiones de presupuesto, básicamente. Listo, Javier, muchísimas gracias. Bueno, a todos los invitados y todos los participantes de este excelente conversatorio que hemos tenido con estos temas, aquí creo que nos pasaríamos todo el día hablando de esto. Así que quiero agradecerle pues a la Dirección de Mercadeo, a la Decanatura de Ciencias Básicas, al Departamento de Física y Geociencias, por todo el apoyo para realizar este espacio académico tan interesante. También, por supuesto, darle las gracias al doctor Javier Hidárraga por dedicar su tiempo a transmitir este conocimiento tan valioso, y a todos los presentes por haber compartido estos minutos con nosotros y saber un poco más de nuestros fondos oceánicos. Un saludo muy especial de parte del doctorado en Ciencias del Mar y nos veremos en una próxima ocasión. Saludos cordiales a todos.